Hola, hoy les voy a dar una pequeña introducción de una aplicación de lógica de proposiciones a circuitos eléctricos. Todo comienza con Claude Shannon, que fue un matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense que en la década de 1930, mientras hacía su maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, planteó una analogía entre el funcionamiento de dispositivos de conmutación, o sea, los circuitos, y operaciones de conectores lógicos. El propósito de este video es platicar un poco sobre este planteamiento. Consideremos interruptores o apagadores de un circuito eléctrico. Estos dos dibujos muestran las dos posibles posiciones de un interruptor en un circuito eléctrico. Cuando el interruptor está cerrado, permite el flujo de corriente eléctrica, y cuando está abierto, esto no es posible. Consideremos este circuito eléctrico. Las barras denotan a una batería o a una fuente de corriente eléctrica. Notemos que el foco únicamente se va a encender cuando el interruptor esté cerrado. Cuando consideramos dos interruptores, se pueden conectar de estas dos maneras: en serie o en paralelo. Cuando dos interruptores P y Q están conectados en serie, la corriente fluye y enciende el foco si y solo si ambos interruptores están cerrados. En cualquier otro caso, el foco no se prende. La tabla muestra todos los posibles comportamientos del circuito dependiendo de las posiciones de los apagadores P y Q. Por otro lado, cuando los interruptores P y Q están conectados en paralelo, basta con que uno esté cerrado para que la corriente fluya y se encienda el foco. Únicamente está apagado cuando ambos interruptores están abiertos. Y también tenemos la tabla de los posibles comportamientos del circuito a través de las posiciones de los interruptores P y Q. Es fácil notar que la tabla que muestra las posibilidades de los interruptores conectados en series corresponde a la tabla de la proposición P y Q, cambiando cerrado por una B y abierto por una F, encendido por una B y apagado por una F. De la misma manera, la tabla que muestra las posibilidades de los interruptores conectados en paralelo corresponde a la proposición P o Q. Veremos que circuitos más complicados corresponden a expresiones lógicas más complicadas. En la década de los 40 y 50 se reemplazaron interruptores por dispositivos electrónicos, con estados físicos de abierto y cerrado correspondientes con los estados electrónicos, tales como alto y bajo voltaje. La nueva tecnología condujo al desarrollo de modernos sistemas digitales como computadoras, control de semáforos, calculadoras electrónicas, etc. Por ejemplo, aquí tenemos a un microprocesador Intel 4004, que fue el primer microprocesador comercialmente disponible, y esto pasó en 1971. Este microprocesador tenía 2300 transistores y podía ejecutar hasta 70.000 instrucciones por segundo. Regresándonos un poco, en 1946, John W. Tukey introduce la terminología de unos y ceros en lugar de B y F para indicar los valores de verdadero y falso. Los ceros y unos se llaman bits, como abreviatura de dígitos binarios. En honor a George Boole, cualquier variable, tal como un enunciado variable o una señal de entrada, que puede tomar uno de los dos valores, 1 o 0, se llama variable booleana. Una expresión compuesta de variables booleanas y conectores no y u o se denomina expresión booleana. Las combinaciones de señales de bits se pueden transformar en otras combinaciones de señales de bits a través de varios circuitos. Como se usan muchas y diferentes tecnologías en la construcción de circuitos, los ingenieros y diseñadores de sistemas digitales encontraron útiles pensar a estos circuitos básicos como cajas negras. Una caja negra contiene la implementación detallada del circuito. La intención es centrarse en las señales de entrada y las señales de salida.
En este tipo de cajas negras, pues tenemos tres tipos de que llamamos puertas. Está la puerta NOT, que su representación simbólica, es un triángulo con un puntito al final y que tiene como entrada a P y como salida a R. Notemos que cuando la entrada P es 1, lo que hace es cambiar el valor a un 0 y lo que tiene el valor 0 lo cambia a un 1. También se le conoce como un inversor. Está la puerta tipo AND, ¿no? Esta recibe dos entradas y tiene únicamente una salida. Si las dos entradas son 1, nos da salida. En cualquier otro, nos da como salida un 1. En cualquier otra combinación nos da 0. Y está la puerta tipo OR. Esta puerta también recibe dos entradas y tiene una salida. Y esta va a dar como salida un 1 si cualquiera de las dos entradas era un 1. Es decir, el único caso en el que devuelve un 0 es cuando ambas entradas son 0. Ok, si consideramos este circuito y tenemos que la entrada de P es 0 y la de Q es 1, queremos saber cuál es el valor que tiene R, que es la salida, pues podemos poner un 0 y un 1 que indican cuál es la señal que va por ese cable, por así decirlo. Después de pasar por la puerta NOT, lo que hace era voltear la señal que venía y entonces tenemos un 1 y entonces dos unos entran a la puerta AND y eso nos da como resultado un 1, por lo que la señal de salida sería R igual con 1. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando las señales de entrada es P igual con 1, Q igual con 0 y R igual con 1? Bueno, después de pasar por la puerta OR, como hay al menos un 1 en P y Q, obtenemos un 1 al final de la puerta OR. Ahora, cuando entramos a NOT, el inversor lo que hace es cambiar su valor. Entonces obtenemos un 0. Y al llegar a la puerta AND, tenemos un 0 y un 1, por lo que la salida debe de ser 0. ¿No? Entonces la señal de salida es un 0. Ahora, si consideramos este circuito y queremos construir su tabla de posibilidades, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner las entradas y las salidas, en este caso es P, Q y R, y después tenemos que poner todas las posibles combinaciones de los valores de P y de Q. Entonces, si ambos vienen con un 1, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues es llegar un 1 a la puerta OR, al menos llega un 1, entonces tenemos un 1 en la salida R, como también tenemos un 1 como Q empieza con 0, cuando pasa por el inversor se vuelve 1 y llegamos con un 1 a OR. Y en este caso, por ejemplo, P llega con 0, Q empieza con un 1, pero la puerta NOT la cambia a un 0 y entonces llegan dos ceros a OR, por lo que el valor es 0. Y por último, cuando Q es 0 y pasa por NOT, se vuelve un 1 y llegamos con un 1 a la puerta OR, por lo que la salida es 1. Entonces, de esta manera podemos construir la tabla que nos da todo el comportamiento de este circuito. Ok, ahora, ¿qué pasa si lo hacemos un poquito más complicado? Y lo podemos pensar en que cada una de estas puertas, como ya habíamos visto, equivalen a una proposición lógica. Entonces, después de la puerta OR, el valor que me lanza es P o Q. Después de esta puerta AND, lo que me manda es que me da el I o la conjunción entre sus dos entradas, en este caso P y Q. Estos puntos negros marcan soldaduras y cuando hay un cruce que no tiene un punto negro, estamos pensando que simplemente pasa uno encima del otro y no se interfiere en las señales. Ok, después de este NOT, lo que hace es regresarme un no P y Q, que era lo que había entrado. Entonces,
llegamos a la puerta AND con una entrada P o Q y con otra entrada no P y Q. Por lo tanto, lo que obtenemos de salida es la conjunción entre P o Q y no P y Q. Pero si lo notamos, esta proposición o este enunciado proposicional lo que nos dice es que pase P o Q, pero no quiero que pasen ambas. Y a eso nosotros habíamos visto que se le llama un no exclusivo. Ahora, si en este circuito igual tenemos después de la puerta AND, tenemos que nos da el P y Q. De este lado, después de la puerta no, nos da no R. Y después de esta puerta AND, lo que obtenemos es P y Q y no R. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando P es igual con 1 y Q es igual con 1 y R es igual con 0, entonces la salida de este circuito nos da 1. Pero para todas las demás combinaciones, lo que obtenemos es un 0. Se dice que el circuito reconoce esta entrada. En otras palabras, un reconocedor es un circuito que genera un 1 exactamente en una combinación y para todas las demás entradas la salida es un 0 para todas las demás posibles combinaciones. Ahora, si yo tengo una proposición lógica, en este caso no P y Q o no Q, podemos construir un circuito que equivalente a esta proposición. ¿Cómo le hacemos? Primero ponemos P y Q como nuestras dos entradas, que son las dos proposiciones con las que empezamos, y vamos a poner el valor que se aplica hasta el final. En este caso se aplica hasta el final el O. Entonces lo ponemos hasta la derecha con su respectiva salida. Uno viene tiene dos entradas y esas dos entradas por un lado es un no Q y lo que está en el paréntesis que es no P y Q. Entonces lo que está en el paréntesis, antes de aplicar el paréntesis tengo que aplicar un AND, entonces pongo la puerta AND y del otro lado tengo que aplicar un NOT, entonces pongo la puerta NOT. Ahora, para tener las entradas de la puerta AND, pues me tengo que fijar que una viene de un no P y otra viene de un Q, y entonces tengo que poner una puerta NOT entre P y AND, y simplemente poner la línea que una Q ya a la puerta AND. Para el otro, pues basta usar lo que viene de la puerta de la proposición Q. Entonces así podemos obtener un circuito a través desde una proposición lógica. Bueno, y esto es todo lo que les quería comentar. Como les decía, es una introducción. También se pueden ver muchas más cosas como las que hemos visto en clase, que son equivalencias lógicas. En este caso serían equivalencias de circuitos. Y por ejemplo, como lo tenemos en el caso de lo exclusivo, pues podemos reducir un poco la notación, o podemos reducir un circuito, crear otras puertas. En este caso, por ejemplo, después de un AND, que tener un NOT y poner una puerta específico que haga eso. Entonces, se pueden crear circuitos mucho más complejos que son modelados a través de proposiciones lógicas más complejas. Bueno, espero que les haya gustado este video y recuerden que si tienen cualquier duda sobre la clase o cualquier cosa, pues seguimos en contacto a través de los medios usuales. Nos vemos.